Últimamente se está hablando muchísimo sobre el concepto de democracia, si en España, por ejemplo, estamos abandonando el modelo de régimen democrático por el modelo político de implantación del poder por la dictadura, ¿no? Bien, para poder llegar a unas conclusiones me gustaría sobre todo matizar el concepto abstracto y ambiguo de democracia, ¿no? Y para ello hay que basarnos principalmente en 4 factores o facetas que son, en primer lugar, la democracia como garantía de representatividad del pueblo. Esto es algo crucial. Realmente se da en España, se da un sistema por el cual representamos al pueblo a través de los políticos por un sistema de democracia representativa. Esto es un hecho. Claro, la salud democrática en el modelo español quizás no sea la perfecta. Pero es cierto que en términos estrictos el pueblo está representado de forma indirecta, ¿ok? En segundo lugar, la faceta de sistema de valores. La democracia conforma un sistema de valores que son, digamos, básicos para poder generar una paz social, ¿no? En primer lugar, la tolerancia, la inclinación hacia el respeto, hacia la inclusividad. Estos son valores intrínsecos a los propios derechos fundamentales. Y se dice generalmente que la democracia, porque la democracia, bla, bla, se habla en muchos discursos, se usa la democracia como el sumum o como la quinta esencia, ¿no? Y esto es porque la democracia en su segunda faceta es un sistema de valores. Y esto es interesante entenderlo porque digamos que una inclinación democrática implicaría también un modelo de personalidad o un modelo de implantación de valores, de tolerancia, de inclusividad, de respeto hacia el prójimo, hacia el que piensa diferente. En la democracia se entiende que como cada persona piensa diferente, hay un respeto por todos los estilos de pensamiento, ¿no? Siempre que no vulneren los derechos y los valores en sí mismos, ¿no? Es decir, la violencia, la implantación de la violencia, pues no es algo que es aceptable en términos democráticos, puesto que dentro del sistema de valores democráticos, la violencia es una imposición y por tanto vulnera los valores generales de las personas, ¿vale? La tercera faceta es la que está vinculada a los derechos humanos fundamentales y a la garantía de estos derechos. Es decir, la democracia no solamente es un sistema de valores y una representatividad, también es un modelo de Estado y un modelo de gobierno y un modelo de país. Es un modelo político fundamentado en la garantía de los derechos. Y esto es muy importante, ya que los derechos humanos fundamentales no son opinables, es decir, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la felicidad, ¿no? El derecho al bienestar, el derecho a trabajar, son derechos fundamentales que debemos garantizar en toda democracia, ¿vale? Y es cierto que en ocasiones los estados no pueden garantizarlo porque de hecho un estado no puede garantizarlo todo, pero sí puede garantizar el derecho a trabajar, por ejemplo. Y claro, parte de estos derechos están vinculados precisamente a la implantación también de modelos políticos que favorezcan justamente esto y que contrarresten, por ejemplo, el poder excesivo en manos de una o varias personas que precisamente podría vulnerar tanto el sistema de valores como el sistema de garantía de derechos democráticos, ¿vale? Esto es fundamental. Y por último, otra faceta fundamental que tiene en sí mismo la democracia actual o el concepto actual de democracia es la garantía también de justicia social y económica. Esto quiere decir que si en un Estado democrático existe la pobreza absoluta, extrema, deberían implantarse políticas públicas para eliminar la pobreza absoluta y atenuar la pobreza y también permitir
que aquellas personas que estén dentro de la pobreza o dentro de su umbral puedan salir adelante, puedan salir de ello, ¿no? Para eso habría que garantizar el derecho al trabajo de estas personas y el derecho al bienestar y a la promoción social. Es decir, que puedan estudiar, que puedan incorporarse a lo que es una funcionalidad social, ¿no? Que puedan trabajar, que puedan servir a la sociedad, ejercer, digamos, una función social benefactora, para también permitir su propia promoción social y su bienestar social, ¿no? Por tanto, las cuatro facetas son, en primer lugar, la representatividad del ciudadano, lo cual es muy importante. En segundo lugar, el sistema de valores que tiene en sí mismo el concepto de democracia, que no se suele respetar mucho. Es decir, veo muchas personas en España, por ejemplo, que son muy intolerantes. La intolerancia no es algo que entre dentro del sistema de valores democráticos. Sí, puede ser que yo pueda pensar diferente a ti y lo debatamos. El debate sí forma parte del espíritu democrático, ¿vale? Pero es la propia ciudadanía quien no es democrática en muchas ocasiones, porque todos están peleando por la verdad absoluta y por implantar su propia forma de pensar, y esto no es nada democrático, esto es antidemocrático, hablando en términos objetivos, ¿vale? La tercera faceta sería precisamente la garantía de los derechos fundamentales y, por último, la cuarta faceta sería la justicia social económica, que gracias a Dios existen modelos de sociedades, tanto por un lado socialistas como por otro lado liberalistas. Es decir, el consenso en el centro entre lo que se llamaría la inclinación hacia la izquierda y la inclinación hacia la derecha sería algo así como el modelo perfecto en la democracia, puesto que todas las personas en un país estarían representadas y además se permitiría un modelo socioeconómico que fuera viable, porque se permite al capital fluir a la par que se corrigen los déficits propios de un dejar hacer del mercado y un dejar hacer de la propia economía, puesto que el hecho de que la economía fluya sola no implica que la economía fluya de forma perfecta, ya que hay hechos en el propio flujo del capital, sin control alguno. Hay hechos que podrían vulnerar tanto los sistemas de valores democráticos como los derechos fundamentales que las democracias deben garantizar, ¿vale? Por tanto, estos son los cuatro vértices. Pero más allá de eso, hay un concepto que es muy necesario entender. Por un lado, se habla de democracia mínima, es decir, hay sociedades en las que se implantan modelos de sociedades democráticas mínimas, garantizando, sí, estos sistemas de valores, la garantía de derechos, la justicia social económica y la representatividad, pero de forma mínima, es decir, que haya mecanismos que lo regulen y que lo permitan, pero de forma mínima, bajo el umbral mínimo, ¿vale? En ese sentido es una democracia poco fuerte, débil, no es robusta. Y también hay democracias máximas, es decir, hay modelos políticos en los que realmente se garantizan los derechos y se maximizan los beneficios de esas garantías, ¿vale? En todos los países del mundo democráticos hay un déficit o hay también unas fortalezas democráticas, ¿vale? Podríamos analizar país a país estos hechos y podríamos sacar conclusiones. Lo más importante de todo es entender que nosotros como ciudadanos tenemos la absoluta responsabilidad de respetar e implantar las facetas democráticas a nivel de ciudadanía y a nivel personal, con nuestra propia economía, con nuestra interrelación social y con nuestro voto. Y que si nosotros no somos quienes ejercemos de forma activa los propios valores, los derechos, la justicia y la representatividad democrática, entonces, ¿qué vamos a pedir a los propios políticos si son reflejo de nosotros mismos? Así que, en este sentido, a la gran pregunta de ¿sería España hoy en día una democracia saludable o fuerte? Yo me atrevería a decir que nunca ha sido una democracia extremadamente fuerte, nunca lo ha sido. Y todos los partidos políticos y todos los gobiernos que han ostentado el poder y tenido el poder han intentado pervertir un poco el sistema democrático a conveniencia y a utilidad.
Esto no quiere decir que no haya democracia. Hay una democracia solvente. El problema es que en ocasiones, por falta de conciencia social y falta de consenso social, los partidos políticos vulneran precisamente algunos puntos de la democracia a favor del propio partido político, porque recordemos que un partido político es una empresa que busca el voto, y el voto no es otra cosa que la compra del cliente, y el cliente en un sistema político es el votante. Por tanto, debemos tener conciencia social y política para saber dónde compramos y dónde vendemos y a quién votamos. En este sentido, los políticos no hacen nada que en el fondo no hayan o bien prometido o bien de alguna forma sugerido o digamos en el pasado hecho ya, ¿no? En este sentido, nosotros tenemos que tener una plena conciencia y votar y manifestarnos y tener una actividad social y política acorde con nuestras necesidades. Y en este sentido, respetar las propias facetas de la democracia para que la democracia cada día sea más fuerte en nuestro país y que los flecos y las debilidades del sistema democrático poco a poco se vayan atenuando para que los políticos de turno, sean de un partido o de otro, sean de una opción política o de otra, que eso es lo de menos, no perviertan el sistema democrático un poquito o mucho a favor de los propios intereses del partido, que es la empresa, porque al final es su trabajo mantener la empresa a flote, ¿no? Por tanto, el problema es de los partidos políticos. Yo me atrevería a decir que en el fondo el problema no son tanto los partidos, sino el conjunto de lo que es el conjunto del mecanismo político, que forma, por un lado, el pueblo abajo y el gobierno o el poder arriba, ¿no? Pero nosotros somos pieza fundamental. Somos pieza fundamental y mientras nosotros no seamos conscientes de ello y manejemos esa conciencia plena con nuestra actividad, pues no podremos corregir precisamente los déficits de democracia que se dan precisamente porque nosotros no los corregimos con nuestros votos y con nuestro actuar.